Ok, entonces vamos a ver las tres eras principales del neoclasicismo y bueno, pues se puede clasificar en diferentes etapas. La primera etapa es la era de la Restauración, es decir, la poesía sigue los lineamientos clásicos de los autores grecolatinos y se apoyan de la sátira. También se popularizan los teatros como espacio para exponer obras en prosa y pues lo cual da cabida a géneros como la comedia. Otras expresiones que también se popularizaron fueron las odas y los pastorales. La siguiente era se llama era agustina y da su nombre pues al emperador romano Augusto, quien se encargó de proporcionar estabilidad y prosperidad al imperio. En esta época se desarrolló el periodismo, así como las novelas de ficción con cortes autobiográficos, siendo populares las novelas y se desarrolla una poesía más de corte sentimental. La literatura se vuelve racional, realista y moral. ¿Ok? La siguiente, la última era del neoclasicismo será la era de Johnson o era de la sensibilidad, y en esta era los elementos principales que caracterizaron a esta época fueron el balance, la razón y el intelecto. Hubo una mayor concentración en un tipo de literatura folclórica y popular. También los textos y las obras de William Shakespeare se volvieron populares y reconocidas. Por otro lado, también se realizó una serie de enciclopedias y diccionarios sobre gramática y ortografía. Como se pueden dar cuenta, pues sin embargo, había muchísimas características bien interesantes en esta época y era bien importante subdividirlas, pues porque cada proceso tuvo sus características y tuvo sus rasgos principales. Ahora, a nivel general, también se dieron estos valores, estos ideales que se trataron de resaltar en la literatura neoclásica. Entonces vamos a ver esas características principales generales de total del movimiento, ¿ok? Independientemente de lo que tuvieron en cada una de las eras, a nivel general también tuvieron estas manifestaciones y se encuentra que hubo un rescate de los valores y la estética de los autores y las obras grecolatinas. Se regresó a esa experiencia que se tenía del pensamiento griego, se retomó. También otra característica es que surgió como una respuesta en contra del estilo barroco que imperaba en la época. Otra característica fue que existía un enfoque más hacia lo social que hacia lo individual y dejaba en claro que el hombre por sí solo no es el centro de los acontecimientos. Otra vez tuvieron ahí una regresión de pensamiento. Otra característica fue que los temas más frecuentes tocados en ellos eran la libertad, la tolerancia religiosa, la oposición a la monarquía, la fraternidad y la propagación de la importancia de un Estado laico. Ahí empezaban a tratar de separarse de lo que eran las cuestiones políticas de la Iglesia católica, obviamente. También se generaron nuevos medios de difusión de información como panfletos y ensayos, porque ya estaba la imprenta en todo su esplendor, y pues con el fin de llevar el conocimiento a los estratos más bajos. También predominaba un fuerte rechazo hacia lo imaginativo y lo fantástico. Otra característica fue que la razón, los límites, la moderación, la estructura y la razón serían los elementos esenciales presentes en la literatura neoclásica. Otra característica es que insiste en que las obras deben de tener una intención didáctica y la audiencia puede aprender a obtener enseñanzas a través de estos relatos. El mensaje debe de ser más importante que la forma en la que se esté presentando. Hay presencia de símbolos, signos y que representan términos mucho más complejos. Entonces, la literatura grecolatina, pues, del neoclasicismo, disculpen, tuvo sus etapas, ya lo dije, y estas fueron la ciencia, la fábula y el realismo. Esas eran sus etapas. Y vaya, todo esto fue añadiendo mucha más experiencia y tratando de despertar la capacidad de que los escritores y la gente, también el pueblo en general, comenzara a despertar su curiosidad por aprender. ¿Ok? Por eso es que es tan importante. Ahora, dentro de la cultura hispanoamericana también se dieron estos toques de neoclasicismo. Recordemos que ya para entonces ya estaban empezándose a conquistar pueblos, ya había
esta transferencia de documentos españoles, ya empezaba a llegarnos todo ese material a Hispanoamérica, y pues obviamente España y algunos países de Latinoamérica desarrollaron ese tipo de literatura con la intención de enaltecer los valores científicos y racionales, así como las identidades nacionales de cada región. El teatro se convirtió en uno de los principales medios de entretenimiento en España. Incluso se estableció una serie de directrices que debían cumplir las obras. Por ejemplo, estas debían de ser verosímiles y poseer un contenido moral e instructivo. En Latinoamérica hubo un enfoque hacia los valores de la libertad y el progreso, y fueron inspirados en las figuras independentistas de Simón Bolívar y José Martín. ¿Ok? Cabe destacar que también en esta época se desarrollaron la literatura gauchesca, uno de los subgéneros más representativos de los asentamientos de la zona del Río de la Plata en Argentina y Uruguay. ¿Ok? Entonces, pues vemos también esta influencia que nos alcanzó también acá en Hispanoamérica, y pues cómo fue también marcando a las civilizaciones y sociedades de la época. Muy bien, próximo video, último de la clase, vamos a hablar, como siempre, de los autores y las obras. A mí me parece muy interesante hablar de esto porque nos genera un referente, y así es más fácil comprenderlo. ¿Ok? Entonces, ahorita regresamos.